comenzamos la sesión sobre ciberseguridad de la Universidad Camilo José Cela. Mi nombre es Carmen Jordá, soy la responsable del Departamento de Criminología y Seguridad, donde tenemos un grado con este mismo nombre que tiene una especialización en ciberseguridad. Este es el motivo por el que nuestra sesión va a abordar la ciberseguridad desde la perspectiva criminológica. Bien, brevemente me gustaría exponer lo que vamos a ver. 4 elementos muy básicos en el tiempo que nos dé para hablar estos 55-60 minutos. Seguridad de la información, seguridad en las contraseñas, seguridad en las redes y ciberseguridad en nuestro entorno. Bien, en el primer punto, seguridad de la información, es fundamental bueno, pues partir un poco de una idea básica, ¿no? Esta imagen que tenemos en la pantalla corresponde al primer iPhone que hubo, ¿vale? Data del año 2007, junio de 2007. Y esto, digamos que, bueno, es un ejemplo o un símbolo de cómo cambió, pues a nivel evolutivo, ciertas necesidades o incluso pues ciertas formas de relacionarnos, ¿no? La tecnología, Internet, de sobra se sabe ya que estamos en la sociedad de la información y bueno, pues todos interconectados en la red, lógicamente nos relacionamos de una manera sustancialmente diferente, al menos en la forma. Bien, contemplando un poco la ingente cantidad de información y de interacciones que permite la red que acometamos durante un solo año, en redes tan importantes como, bueno, ahí podemos encontrar Instagram, Twitter, YouTube, Netflix, Google, Snapchat, WhatsApp, ¿no? Pensemos un poco en todo el rastro que vamos dejando, ¿no? Me faltan algunas aquí, ¿no? Esto es un esquema que se hace anual muy interesante, pero me faltan, por ejemplo, TikTok, me faltan muchas redes, tanto profesionales como juveniles. Y, por supuesto, pues otro tipo de redes sociales o incluso videojuegos, ¿no? Pensemos, la idea de esto es tratar de identificar un poco la huella digital que vamos dejando, ¿no? Si yo sé qué vídeos vemos, qué vemos en Amazon, dónde hacemos clic, con quién hablamos por WhatsApp, qué música nos gusta, nos permite perfilar pues de una manera muy concreta a las personas, con distintos usos como iremos viendo, ¿no? Pero la conciencia de la cantidad, la ingente información que vamos dejando pues, a lo largo de nuestro recorrido por Internet, ¿no? De nuestra navegación. Un ejemplo pues muy sencillo, ¿no? Aquí pues tenemos una campaña en la que se trata de promover cierta sensibilidad, pues cuando la gente pone en sus estados pues que se ha ido de vacaciones, ¿no? Lógicamente estamos comunicando algo alegre y feliz para nosotros y nuestros conocidos, pero bueno, puede haber personas que utilicen esta información pues lógicamente de manera malintencionada, ¿no? Pues aprovechando, por ejemplo, que la casa se queda vacía, ¿vale? No solo lo dicen pues, campañas de concienciación desde la perspectiva criminológica, lógicamente también las fuerzas y cuerpos de seguridad todos los veranos. Por supuesto, pues el típico bulo, ¿no? La típica información que pasamos o reenviamos y que, bueno, pues puede contener o no contener pues, desde malware hasta información de cualquier tipo, o polarización, radicalización de la sociedad, pero en términos generales, digamos que los bulos como contenido en Internet no son positivos, ¿no? Bien porque mientan, bien porque estafen, bien simplemente porque generan una cantidad de información en Internet sobrante, absurda, ¿no? Como el spam. Aquí, lógicamente, pues podemos observar un bulo en el que, bueno, obviamente la pelotita no se va a volver azul y desde luego está mal redactado, ¿no? Es uno de los típicos elementos que se nos advierte, ¿no? Que no tenga mucho sentido, que esté mal redactado, que prometa algo pues beneficioso, ¿no? Aquí pues otro ejemplo también muy ilustrativo, ¿no? Pues de cuando sin querer pues el compañero de Batman, Robin, deja a descubierto la secreta ubicación de la Batcueva, ¿no? Pues poniendo su ubicación en Facebook sin querer, ¿no? Y esto pues que puede parecer pues una broma, en numerosas ocasiones en nuestra vida personal lo hacemos también de forma inconsciente. Esto, por ejemplo, son los metadatos de una imagen. ¿Qué podemos obtener desde los metadatos de una imagen? Los metadatos son información que contiene cualquier elemento digital, pero especialmente me interesa la imagen porque, por ejemplo, de cada foto que subimos, pues se puede saber desde si la hemos tomado con un iPhone o con un modelo de móvil concreto, hasta incluso las coordenadas, es decir, la ubicación exacta, ¿no? Donde se ha tomado esa foto.
¿vale? Esto es un ejemplo de información de manera quizá menos consciente podamos dejar. Aunque no pongamos la ubicación en la red social donde estamos colgando la foto, sí que puede contenerse esta información dentro de la foto, ¿no? Y otro ejemplo, pues también paradigmático, el famoso Snapchat, ¿no? Que nos permite la ubicación 24 horas. Como podéis ver en las imágenes, esa ubicación es muy precisa, ¿vale? Podemos localizar exactamente dónde está la persona, pero además si vamos un paso más allá y tenemos esa geolocalización activada 24 horas, teniendo información sobre dónde pasa una persona el tiempo, pues desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, podemos saber continuamente, todas las noches, podemos saber dónde, es decir, su domicilio. Y, por ejemplo, teniendo información sobre dónde pasa las horas laborables del día, pues de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde, podemos saber dónde estudia o dónde trabaja. ¿Vale? Es información que vamos dejando, aunque nosotros solo pensamos que dejamos la información de dónde estamos, también podemos estar dejando información muy personal. ¿Vale? Bueno, esto es el bombazo del verano pasado. Todos reconoceréis pues, que este es Harry Potter envejecido, ¿no? Con una aplicación. Fue muy famosa, se la hizo todo el mundo. Se llamaba FaceApp, ¿no? ¿Qué ocurrió con esta aplicación? Bueno, pues según dicen los medios, pues parece que era información contener datos de reconocimiento facial de personas bueno, pues, para ciertas entidades rusas, ¿no? Una inocente aplicación gratuita que lo único que nos pide es una foto de nuestra cara para pues entretenernos, volviéndonos, se hizo más viral la de ancianos, pero también pues más jóvenes o cambiarnos de sexo. Lo que ofrece es información de reconocimiento facial pues a entidades que incluso ni conocemos, ¿no? Con las implicaciones que puede tener esto, por ejemplo, en la llegada a un aeropuerto de un país extranjero a partir de las grabaciones de cámaras de CCTV, ¿vale? Otras formas de obtención de información, ¿no? ¿Cuánto tardamos en crear una cuenta de Instagram fake, ¿no? Con un gmail.com y que parezca que es una cuenta de Instagram de ayuda, como este es el ejemplo, o parecer que somos personas que no somos, ¿no? Cualquier persona puede tardar pues en torno a los 2 minutos. Y bueno, el típico phishing, ¿no? Caso de phishing, donde pues qué poco nos cuesta luego de una empresa redactar un pequeño mensaje donde se contenga que debe pinchar en un enlace pues para o bien para reactivar su cuenta o para que se le reingrese un dinero, lo que sea, y que ese enlace pues sea un enlace comprado que gracias al Crime as a Service y a la evolución de la ciberdelincuencia en el entorno del crimen organizado se puede comprar y vender pues incluso enlaces donde pues robar información y venderla a buen precio. Este es un ejemplo pues de dónde nos puede llevar ese enlace, ¿no? Pues comprar un web spoofing a través de una cuenta con un nombre muy parecido al oficial, pero que no sea exacto, palabras en las que muchas veces pues no revisamos de pe a pa o incluso con otro tipo de alfabeto que sea realmente parecido al nuestro, ¿no? Incluso sea prácticamente irreconocible ante el ojo humano. Introduzcamos, pues, por ejemplo, nuestra contraseña, ¿no? Nuestro usuario y nuestra contraseña. Pues esa es información de gran valor en el mercado negro, ahora lo veremos. Aquí, por ejemplo, pues hablando un poco de seguridad y de protección, ¿no? del mercado negro, pues es un pequeño ejemplo de los precios de la rotura de distintos sistemas de menos a más. En la parte de más arriba podemos encontrar que Android, Windows y iOS pues son los más caros, pero que nada es irrompible. Un poco la idea de esto es que nada es irrompible. ¿Vale? Todo tiene un presupuesto, pero pues se pueden crear bueno, pues, códigos que permitan la rotura de prácticamente cualquier sistema, ¿no? Como los textos indican, no hay nada 100% seguro, ¿no? Como en la seguridad física, lógicamente. Bien, esta es la típica pregunta que nos solemos hacer, ¿no? Bueno, pero si yo dejo este dato aquí, bueno, ¿para qué quiere alguien mis datos, no? Nosotros en criminología siempre estudiamos pues, que la delincuencia se comete esencialmente por dos motivos genéricos, ¿no? Uno más vinculado a los sentimientos, que puede tener que ver pues, con ciertas cuestiones de acoso, pornovenganza, obsesión, ¿no? Pues distintas conductas, y también pues, por motivos económicos, bien directos, bien indirectos. Ahora lo iremos desgranando. Bien, en cuestiones de sentimientos, bueno, pues se os pueden ocurrir, estoy segura, miles de formas, ¿no? De que no sé, pues tener geolocalizada a una persona, tener la contraseña de alguien, quizá pues uno de los más importantes sea la sextorsión, ¿no? De los fenómenos que más está afectando ahora en el sentido de la gravedad.
cuando pues alguien se hace con información íntima de una persona y a cambio pues le pide más información íntima, más imágenes, etcétera, ¿no? Esto, bueno, pues está suponiendo un problema bastante grave y, por supuesto, lo primero que hay que hacer es, en el caso de ser menor, avisar a un adulto y en el caso de ser adulto, pues denunciar ante las fuerzas y cuerpos de seguridad para que actúen cuanto antes. Bien, más en el sentido económico, que quizás es un tanto más enrevesado, o al menos a nivel de análisis de la ciberseguridad, nos interesa mucho por el empaque criminológico que tiene, pues bueno, uno de los motivos por los que se puede utilizar esta información, quizá de manera más suave, ¿no? Vamos a ir de suave a grave, bueno, pues sea lógicamente para prácticas de recursos humanos, ¿no? Aquí pues he traído ciertos testimonios publicados en prensa en Internet, de consultoras que admiten abiertamente pues que sí, que revisan los perfiles sociales para, normalmente de forma sistemática, ¿no? Cuando van a contratar a una persona. Bueno, ¿en qué se fijan, ¿no? Cuando revisan nuestras redes sociales? Bueno, en primer lugar, en la forma de ser, para ver si, digamos, un poco el perfil encaja en el puesto, ¿no? Pues una persona muy extrovertida o mentira, más seria, incluso más responsable, ¿no? Me atrevo a decir. Por supuesto, la imagen personal, ¿no? Pues dependiendo de qué imagen den las redes, pues se podrá considerar incluso a nivel de reputación. Por supuesto, la ortografía, ¿no? Se admite mucho, pues es un asunto de gravedad en la mayoría de puestos de trabajo. Y por último, por las opiniones personales. Os he traído unos cuantos ejemplos, ¿no? Bueno, pues la imagen de arriba a la izquierda pues fue una aspirante a profesora que no llegó a iniciar su cargo pues porque subió unas fotos quizá un tanto comprometidas y llegaron a manos de la entidad educativa donde quería o donde se iba a incorporar. Bueno, debajo de esta imagen pues podemos ver un tuit muy desafortunado sobre los terremotos de Japón que impidieron que esta persona pues accediera al trabajo donde estaba optando. Aquí tenemos el Instagram de Julio Rey, donde pues, iba a ser fichado por el Depor, pero años antes había publicado pues, este desafortunado también Twitter y decidieron, pues, debido a la reputación y al impacto que eso generó, pues una vez redescubierto este tweet, pues no ficharle en ese momento. Abajo tenemos tres ejemplos de tres personas que cometieron pues conductas un tanto extravagantes y quizá incluso algo rudas y obscenas en internet y por ello pues fueron avisadas, ¿no? En sus trabajos pues, de que esto era incorrecto, es decir, incluso se revisa. En el caso de la mujer de la derecha, se quejaba de su nuevo trabajo y al día siguiente, pues según cuenta la prensa, pues no le confirmaron su acceso. Bueno, aquí he puesto un pequeño ejemplo que pues el grupo de investigadores del LAB, que viene frecuentemente a la universidad a darnos algunas charlas, nos han dado sobre búsqueda de perfiles de información que podemos obtener, en este caso a partir de buscadores gratuitos, incluso con únicamente fotos, ¿vale? Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Por un lado, pues estos ejemplos son de buscadores gratuitos. Existen buscadores muy elaborados que son de pago, lógicamente, ¿no? No podemos saber el alcance real de estas búsquedas simplemente con estos pequeños herramientas que son más bien, pues, que permiten visibilizar, ¿no? No tanto el alcance, pero sí la realidad. Y por otro lado, pues quiero hacer un pequeño comentario, una pequeña reflexión sobre la importancia de que, por ejemplo, se puedan hacer búsquedas de perfiles con fotos. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, pues porque nos lleva inevitablemente a concluir que estamos interconectados. Es decir, si mi cara ahora va a ser pues, uno de los criterios de búsqueda o de los elementos informativos de búsqueda, ya escapa de mi poder, es decir, ya no es tanto la información que de yo. Una foto que suba otra persona en la que yo aparezca también le es útil, ¿vale? Para identificar pues, conductas mías o perfiles míos, etc. Con lo cual, bueno, pues esto nos lleva a generar esa reflexión sobre la importancia de la cultura de ciberseguridad y no solo que yo sea responsable, sino generar ese sentimiento y esa conciencia social más allá de la conducta individual, ¿no? Porque en la globalización de Internet, lógicamente, todos estamos implicados pues de manera interrelacionada. Otro ejemplo de intereses económicos son pues, el precio que indica pues, el Panda Lab que cuesta, ¿no? Información incluso sin contraseñas, ¿no? Si obtenemos información masiva de ciertos datos de personas, se puede vender y en el mercado negro pues, ya lo utilizará por su cuenta para hacer otros usos, ¿no?
Aquí he puesto pues, un ejemplo de un caso relativamente reciente sobre efectivamente estas personas que se hacían con este poder de las credenciales de usuarios y que las vendían. ¿Vale? Estos son ejemplos reales en Europa. Bueno, pues los grandes olvidados, efectivamente los gamers pues también tienen sus peligros y también tienen sus situaciones de rotura y de robo de información. ¿Vale? Os he puesto aquí un aviso de OSI, que es la Oficina de Seguridad del Internauta, que es una de las entidades más importantes en España para la ciberseguridad del ciudadano, en conjunto con INCIBE, ¿no? Que es el Instituto de Ciberseguridad Español, muy potente también, incluso a nivel para empresas. Bien, otro ejemplo, bueno, pues lógicamente si pinchamos en este enlace que nos permite acceder, se supone, a datos gratuitamente, bueno, pues yo no sé muy bien a dónde lleva exactamente, pero puede ser que no a un sitio muy bueno. Y aquí quiero detenerme un poco para explicar la S de HTTPS, que hace referencia a un protocolo de seguridad a nivel técnico validado por ciertas entidades internacionales, que nos puede marcar como indicador de ciberseguridad que es una página seguro, pero con la cautela. ¿Con qué cautela? Bueno, pues en dos sentidos. En el primero, esta S, bueno, es muy compleja, pero se puede falsear. Ha habido casos donde se ha detectado que se puede falsear. El simple hecho, por ejemplo, pues de añadir un hipervínculo a un enlace que yo puedo titular como yo quiera, generando ese HTTPS a mano, pues ya es una forma no técnica de falsearlo, que a nuestros ojos puede parecerlo, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues que hay entidades como ministerios o empresas grandes que pueden tener su propio protocolo de seguridad y por lo tanto no tener esta S y no por ello ser menos segura. ¿Vale? Y esto ocurre con algunos ministerios, por ejemplo, y podría hacernos pensar que no son seguras. Tienen su propio protocolo, no están validadas con esta S y es otro indicador no válido, ¿no? Entonces, bueno, con cautela, los indicadores con cautela, pero bueno, por lo menos que sepamos de dónde vienen. Hasta aquí el primer punto, ¿vale? El segundo elemento sobre el que quería un poco pues, hablaros era sobre seguridad en las contraseñas, ¿vale? Vamos a identificar un poco las principales contraseñas, no sorprenderá a nadie. Estamos hablando pues de 1, 2, 3, 4, 5, 6, contraseña, 1, 1, 1, ABC 1, 2, 3, en fin, pues elementos realmente que lo que visibilizan es muy poca conciencia sobre esta situación o la importancia de su robustez. Y bueno, también os he puesto passcodes, ¿no? Que son pues, los números que introducimos en el teléfono móvil para acceder al dispositivo. Y también, pues de nuevo, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, en fin, números muy, muy intuitivos. Bien, digamos que tener esto así es más o menos como poner el POSIT con la contraseña cuando alguien nos va a robar el ordenador o como dejar, pues como la imagen, ¿no? La llave debajo de un felpudo semitransparente, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque a veces parece que grandes hackers rompen grandes cosas y quizá no sea en ciertas ocasiones, ¿no? Tan complejo, no haya que ser un experto en Internet. Aquí pongo un ejemplo pues, en el que a una persona famosa y muy importante le abrieron la cuenta de Dropbox porque era el nombre de su perrito, ¿vale? Si la contraseña de nuestra cuenta es el nombre de nuestro perro, ¿qué ocurre? Que en ocasiones lo que estamos haciendo es dejar cierta información muy, muy sensible abierta a cualquier persona. Y aquí, pues, quizás sea interesante detenernos o reflexionar un poco sobre estos retos, test y información compartida, que lo que genera es cierta ingeniería social o cierta información para ser utilizada bien pues, para un phishing específico contra nosotros o bien incluso pues, que nos puedan revelar hasta contraseñas, ¿no? O esas fórmulas de autenticación que consultan sobre ciertas preguntas del pasado, pues que pueden estar disponibles desde nuestras redes sociales. Bien, en este sentido creo que es importante explicar pues, de forma muy sucinta el ataque por fuerza bruta, que es una forma de romper contraseñas pues a partir de diccionarios que ya tienen la mayoría de contraseñas, digamos, la mayoría de llaves que abren casi todas las puertas, ¿no? Si yo tengo un montón de cuentas de correo electrónico sin contraseña, pero que están operativas, y tengo un montón de contraseñas en estos diccionarios, pues lógicamente podremos acceder podremos acceder a un porcentaje nada tonto de cuentas de todo tipo, ¿no? Y aquí incluso se puede hacer
diccionarios más elaborados con esta ingeniería social, ¿no? Se le puede introducir pues ciertos elementos de fecha de nacimiento, nombre de la mascota, etcétera, que nos hagan incluso más probable la apertura pues de esa cuenta en concreto, ¿vale? En este punto os recomiendo la página de How Secure is My Password, pues donde explica brevemente cómo de rápido se puede romper una contraseña. No os recomiendo que introduzcáis vuestra propia contraseña, pues entre otras cosas porque tampoco sabemos exactamente dónde va esta información de primera mano, pero sí una parecida para que podamos contrastar lo fácil que es o no fácil que es, ¿vale? ¿Qué ocurre en sentido? Claro, pues se nos pide que, por favor, teniendo en cuenta estos ataques de fuerza bruta, no sean letras que estén contenidas en estos diccionarios, como por ejemplo letras consecutivas del teclado, palabras típicas, números consecutivos, nombres de personas asociadas, números, fechas accesibles. Son consejos que hacen que la contraseña pueda ser más robusta. ¿Qué ocurre? Que claro, si nos piden que no cedamos la contraseña ni la apuntemos en un post-it en la puerta del ordenador, que sean lo más robustas posibles combinando mayúsculas, minúsculas, letras y símbolos, que no sean repetidas en las distintas cuentas de usuarios que tenemos. Pensemos si tenemos, por ejemplo, cuentas en Netflix, en Amazon, en Gmail, en Spotify, en la cuenta de nuestro trabajo o de nuestra universidad o de nuestro colegio, etcétera, de nuestro ordenador, de nuestro móvil. Si para cada una no puede ser repetida y encima hay que cambiarlas periódicamente, bueno, pues parece que nos va a pasar como ese icono, ¿no? Que es imposible de asumir ese nivel de memorización, ¿vale? Para este punto, bueno, pues el consejo que se da o que los expertos nos dan es tratar de recordar, bueno, en la medida de lo posible. Aquí he puesto un ejemplo con mi caso, ¿no? He introducido Carmen 7, por ejemplo, ¿no? Pues si mi número favorito fuera el 7 y mi nombre es Carmen, Carmen 7, pues un diccionario estándar pues tardaría 2 segundos en romperse. Ahora, como no puedo generar palabras conocidas asociadas generalmente a mí en la medida de lo posible y cuanto menos reconocibles sean, mejor, bueno, pues lo que se recomienda es tratar de memorizar pues una poesía o una canción que nos guste y quedarnos con algunas palabras. En este caso, imaginemos que a mí me gusta Bisbal. Bueno, Bisbal puede ser una palabra sensible, pero si yo pongo como contraseña, siendo mi número favorito 7, aunque sería ideal cambiarlo, 7, y pongo, por ejemplo, Ave María, AM, punto, ¿cuándo serás mía? CSM, combinado mayúscula y minúscula, y otros 2 7, bueno, jugando un poco con el asunto de que aquí hay más dígitos que en Carmen 7, aunque cada vez nos permiten introducir contraseñas más largas, bueno, pues ya tarda un tiempo nada desdeñable, 10 años, en romperse, ¿vale? Más o menos la idea es ir jugando en este sentido, ¿vale? ¿Qué ocurre? Claro, bueno, estamos aquí tratando de gestionar contraseñas, de que sean lo más robustas posibles, cierta complejidad, pero bueno, también hay que hablar un poco del shoulder surfing y sobre todo de la privacidad de las contraseñas, ¿no? Por supuesto, la recomendación va a ser siempre no compartirlas, pero también tener cuidado al escribirlas, ¿no? Mucho en este apartado de sentimientos, ¿no? De uso o mal uso de información a partir pues de sentimientos, pues no permitir que la gente vea nuestra contraseña, ¿vale? Quizá por encima del hombro, ¿no? Como indica el shoulder surfing, sea un buen consejo a estas alturas, ¿vale? Iniciamos el tercer punto, seguridad en las redes, ¿vale? Como breve introducción, quizá quepa decir pues, que un malware es todo software malicioso, ¿vale? En un origen, pues bueno, se consideraban virus, lo que pasa es que hubo una parte de la doctrina que virus lo consideró pues, como un concepto más cerrado, el malware o digamos ese tipo de software fue evolucionando y bueno, pues no hay unanimidad sobre el concepto de virus, con lo cual malware digamos que es un concepto más amplio y hace mención a todo aquello que tiene un código malicioso, ¿no? Malintencionado en nuestros dispositivos. Bien, pues esto puede variar enormemente, ¿vale? Llegados a este punto, bueno, es importante sensibilizarse más que de con qué hace un malware, que yo creo que ya podemos tener todos un poco en la cabeza, pues robarnos información, credenciales, cuenta bancaria, dónde se puede esconder, ¿no? Que quizá también sea un asunto de especial importancia. Aquí he puesto unos ejemplos en un inocente patito de pendrive, en un PDF, en una imagen, en un vídeo, en un email. Esto que os he puesto aquí pues es un caso muy conocido de una pecera que le regalaron pues a un empleado de una importante empresa
y que conectó a su ordenador, ¿no? Al cabo de un par de años, pues se detectó que su ordenador generaba un flujo de información hacia afuera, ¿no? Incluso pues fue investigado y él negaba pues pasar información confidencial a nadie. Al final, pues tras mucho indagar, pues descubrieron que efectivamente era esta pecera. Le habían hecho un pequeño estudio de perfiles, tenía muy visible la idea de que le gustaban mucho los peces y por lo tanto, pues en su momento le regaló que se conectaba por USB y por ahí pues el malware generó pues a nivel técnico todo lo necesario para que fluyera la información, ¿no? En este sentido, lo importante es tener conciencia de que todo lo que se conecte pues puede contener malware, ¿no? Voy un paso más allá. Malware puede ser en la webcam, ¿vale? Malware que incluso ya puede poner como la lucecita de encendido en rojo, como si estuviera apagado a pesar de estar grabando. Imaginaos los usos que puede generar esto pues, en un ordenador de una habitación íntima o de una sala de despacho, ¿no? Y incluso en un teclado, ¿no? Malware que se introduce en un teclado y que puede pues, mandar toda la información que se teclea hasta que se detecte pues, un conjunto de datos que correspondan pues, a una cuenta electrónica o a una cuenta de banco, etc. ¿Vale? Y voy un paso más allá. A partir del Internet de las Cosas o Internet of Things, estamos pues plagando nuestra casa de dispositivos que no estaban a priori diseñados para conectarse a Internet. Y aquí os pongo un ejemplo, pues desde una lámpara con Internet, lavadora inteligente, persiana tecnológica, por supuesto reloj, bueno, ahí está, váter, nevera, lo que queramos, ¿no? Todo lo que se conecte a Internet, bueno, pues puede tener malware, ¿no? En un sentido muy amplio. Aprovecho un poco pues, para explicar que en ocasiones, cuando hablan de que millones de dispositivos atacan a la vez o tratan de acceder a la vez a través de un ataque de negación de servicio, pues por ejemplo, a un servidor o a la cuenta de Netflix para tumbarla, bueno, pues que todos esos millones de dispositivos salen de aquí, salen de Internet de las Cosas, no solo de nuestros ordenadores o de nuestros móviles. ¿Vale? En este sentido, me parece interesante pues, conocer también cómo funciona el antivirus. ¿Vale? Hay un montón de antivirus. No está reconocido que uno sea mejor que otro en un sentido estricto, bueno, pues tienen distintos usos y bueno, pues para conocer esto, traído un poco una explicación pues más social o menos técnica, en este sentido más criminológico, bien, el antivirus en términos generales funciona con un código que se introduce a modo de muestra y que contrasta con la base de virus que ya contiene. ¿Qué ocurre? Que estas bases de virus pues no son virus completos, son porciones, digamos, de ese código. Entonces, bueno, pues pueden ocurrir pues dos opciones acertadas, que sea que se introduce un virus y lo detecta como virus o que se introduce un no virus y lo detecta como no virus. Eso sería lo ideal. Pero se pueden cometer dos tipos de errores. Uno, que introduzcamos un no virus y que lo detecte como virus, por ejemplo, porque sea muy sensible, porque sea parecido, por lo que sea, o otro tipo de errores, que introduzcamos este código y que no lo detecte como virus siendo virus. ¿Por qué puede ocurrir? Pues bien porque la porción del código se ha modificado para adaptarlo, bien porque no corresponde con nuestras muestras, o bien incluso porque sea un malware nuevo, ¿no? Un malware elaborado de forma novedosa no puede estar en nuestra base. ¿Vale? Aquí pues aprovecho para comentaros sobre Virus Total, que analiza los virus de forma bastante compleja y útil desde nuestra perspectiva. Es una empresa malagueña que trabaja para Google y de verdad es realmente potente. ¿Vale? Os animo a que lo probéis. Y bueno, en este sentido, bueno, pues también quizá sea importante tener constancia de la actualización de las aplicaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando hay una aplicación lista para actualizar es porque se ha detectado un fallo en el código que permite, bueno, pues quizá acceder, imaginémonos a un malware, ¿no? Entonces, si ese fallo está publicado es que es notorio y se conoce, con lo cual digamos que los malware nuevos van a tratar de atacar por ahí. Si nosotros no actualizamos, lo que tenemos en nuestro dispositivo es un aviso de que hay un agujero de seguridad sin ponerle el parche, ¿vale? Digamos, yo lo intento explicar como un barquito que tiene un agujero que por todos es conocido y que yo no parcheo y yo sigo navegando, ¿vale? En ocasiones estas actualizaciones también pues, tienen implicaciones a nivel usuario bastante útiles, pero en concepto de ciberseguridad esta es la trascendencia, ¿no? De tenerlas actualizadas. No solo por parchearlo, sino porque también ese agujero es conocido por todos, también por los malos. Y en este sentido, bueno, pues me parece importante recoger la reflexión de que no existe la seguridad 100%, igual que cuando vamos en la calle, ¿no? Pues si yo tengo el semáforo para peatones en verde,
estoy 100% segura de que no me va a pasar nada si cruzo. Puede haber pues mil problemas de seguridad, ¿no? Pues desde que el semáforo esté mal programado y esté en verde también para los coches, pues que ese camión gire inesperadamente, pues que se me caiga, yo qué sé, pues ese dispositivo que está en el semáforo o que este coche gire para acá, en fin, pueden ocurrir muchas cosas a nivel de seguridad, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Quizá lo importante en este sentido sea gestionar las conductas de riesgo, tratando de identificar, pues como hemos un poco ido viendo, indicadores de mayor o menor peligro, sabiendo que nada es 100%, ¿vale? Y aquí, pues, quizá venga a colación pues un elemento bastante común, como son las cartas nigerianas, ¿no? Estas cartas nigerianas que la policía pues no se cansa de avisar, ¿no? Tienen un doble peligro. Por un lado, bueno, pues nos piden que ingresemos, nos piden que demos nuestra información, o bien ingresemos un poco de dinero, o bien demos nuestra cuenta bancaria, para que nos introduzcan pues, millones de dólares, nos den una parte a nosotros por hacer la gestión y que luego pues ellos pues con la excusa pues, o de que ha habido un problema político, social en su país, pues pueda recuperarlo más adelante. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues el doble peligro está, por un lado, en dar datos personales. Ya hemos hablado de algunas cuestiones sobre esto, ¿no? El simple hecho de dar la cuenta bancaria, que es un dato muy sensible. Y por otro lado, pues porque también tenemos que pensar que si a veces no caemos, pero es bastante evidente. Si damos nuestra cuenta y de repente pues se introducen 2 millones de dólares o 60.000 euros, me da igual, va a haber que dar explicaciones a la policía porque se va a detectar, ¿vale? Entonces, bueno, pues también podemos estar colaborando con blanqueo de capitales. Esto también es importante caer en estas cosas, ¿vale? Y bueno, pues este tipo de también de phishing, ¿no? En el que dicen, bueno, normalmente muy condicionado a los tiempos, ¿no? Pues en la declaración de la renta es la devolución de Hacienda. Yo, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto aquí es pues de una ayuda del gobierno por motivo del COVID, ¿no? Bien, pues toda esta información falsa pues también juega con las necesidades de la gente, ¿no? Que pinche, bueno, ¿qué puedo perder? Lo único que tengo que es que pueda ganar ese dinero que me están prometiendo y si no, pues nada, ¿no? Tenemos mucho que perder, que es nuestra información, ¿no? Y consecuentemente, quizá a medio plazo, muchas más cosas, ¿vale? Bien, bueno, aquí hay algunos de los ejemplos típicos sobre bueno, cómo detectar estos tipos quizá de mensajes que no sean pues adecuados. Bueno, la típica cadena reenviada ya nos puede mandar una indicación sobre, bueno, si esto lo tiene todo el mundo ya no va a ser tan exclusivo. Ya había comentado los errores ortográficos, siempre jugando con algo positivo. Y bueno, aquí en enlaces sospechosos me detengo un poco porque es importante pues tener constancia de que nosotros podemos escribir el enlace que queramos falso y luego introducirle un hipervínculo sin ningún problema, ¿no? Quizá con el ordenador podamos pasar el cursor por encima y veamos en la parte de abajo de nuestras pantallas a dónde va, pero con el móvil es un poco más complicado, ¿no? Por ahí va la palabra sospechoso, ¿no? En ocasiones vemos no descargues de desconocidos, cuidado con enlaces sospechosos. Bueno, esos mensajes van un poco en este sentido, ¿vale? Algunos consejos que da la policía muy acertados sobre estos bulos que pueden suponer news y que facilitan pues la polarización de la sociedad o en ocasiones también estafas. Bueno, pues por supuesto googlear todo, ¿no? Buscarlo en Google. En ocasiones buscas la primera frase en Google y obtienes que es una estafa o que es un bulo, ¿no? Contrastar, ¿no? Si nos dan una información importante pues de la Tesorería General de la Seguridad Social o una subvención, bueno, vamos a meternos en la página oficial a ver si eso existe y si eso es así, ¿no? Cualquier imagen, como ya hemos dicho antes, pues no supone una acreditación de nada porque se puede copiar y pegar sin problema, ¿vale? En ocasiones, por ejemplo, nos pueden solicitar información bancaria. Bueno, pues no está de más que llamemos por teléfono a nuestro banco del que dicen venir para ver si realmente esa consulta es real, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, en cuanto detectemos que esto puede ser algo falso, pues por supuesto no compartir, ¿no? Esto es fundamental, ¿vale? Quizá aquí sea importante también recordar, pues en términos de sextorsión, documentar todo, ¿no? Muchas veces las víctimas, cuando quizá estamos hablando de asuntos un poco más íntimos, tratan de borrar todo por vergüenza o por reputación y es importante no hacerlo para poder guardar las evidencias digitales de cara pues, a esta denuncia o a esta acreditación de estafa, de extorsión o incluso de amenazas, ¿no? Bien, el último punto, que trata sobre ciberseguridad en nuestro entorno en un sentido un poco más amplio, bueno, pues incluye algunos tips sobre cuestiones pues muy del día a día, ¿no?
hubo una iniciativa sobre abrir las redes Wi-Fi para compartir con las personas de nuestro entorno, ¿no? Bien, si bien esta iniciativa pudiera ser en un inicio pues muy bien intencionada, es importante tener en cuenta lo que ocurre cuando nos conectamos a una Wi-Fi abierta, ¿vale? En ocasiones, entidades o personas nos abren sus Wi-Fi, ¿no? Desconocidas, pues desde servicios de movilidad hasta restaurantes, ¿no? Me gustaría que nos quedáramos un poco con la idea de que cuando esto ocurre es posible que nuestra información aparezca como digamos en pantalla, es decir, en texto plano, a través de ciertas personas que puedan conectarse de forma malintencionada. El peligro de las Wi-Fi abiertas es muy variado. Yo he traído aquí dos ejemplos, dos tipos de ataques relativamente sencillos para los técnicos, lógicamente, ¿no? Donde bien interceptando las comunicaciones o bien generando ellos mismos las comunicaciones pues a través de un dispositivo que no es nada caro y que puedes nombrar, desde compartir datos en nuestro móvil hasta una pequeña piña que dé wifi y que de forma gratuita y que lo nombremos pues con un nombre, por ejemplo, pues oficial o que parezca de una entidad importante. Incluso en ocasiones los móviles se pueden conectar de forma automática si la wifi es abierta. Yo quitaría esa configuración. ¿Por qué? Porque esta información a estas personas que están integrando parte de la conexión les aparece en texto plano, ¿vale? Entonces pueden detectar, por ejemplo, pues nuestro usuario y nuestra contraseña, por ejemplo, ¿no? ¿Esto significa que no podemos conectarnos a wifi abierta? No. Simplemente significa que tenemos que ser conscientes que estamos pues, en un entorno un poco parecido a esto, a un pequeño pantallazo gigante para relativamente quien quiera conectarse. ¿Vale? En este sentido, un poco de prudencia también, pues quizá al descargarnos también programas y aplicaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues una linterna para Android me solicita pues acceso a toda esta información, ¿no? Lo veo un tanto innecesario, ¿vale? Aquí, pues, algunos de los consejos, que en este caso Europol, junto con entidades de gran importancia a nivel de ciberseguridad, pues es, por ejemplo, instalar aplicaciones oficiales, tratar de revisar, pues, las opiniones, los permisos, etcétera, ¿vale? Importante lo que introducimos en nuestro dispositivo. ¿Vale? Ya más en términos de privacidad, pues yo trato de explicar un poco la Ley Orgánica de Protección de Datos desde una perspectiva un poco más ilustrativa. ¿Vale? Si yo comparto una foto íntima con una persona, ¿puede esta persona disponer de esa foto y compartirla pues a través de sus compañeros o de otros usuarios? Bien, esos permisos no están recogidos como tal. Si yo comparto una imagen a una persona, le estoy utilizando a poseerla, pero no a distribuirla. ¿Vale? Eh, y aquí también quiero hacer un pequeño apunte. Ya la jurisprudencia indica que lo que ocurra en un grupo de WhatsApp, y en este sentido, pues en numerosas ocasiones no son solo imágenes, también en ocasiones insultos, amenazas, etcétera, pues en concepto de acoso o de bullying, lo que ocurre en un grupo de WhatsApp no es solo responsabilidad del usuario, sino también del administrador. ¿Vale? El administrador del grupo de WhatsApp es corresponsable de lo que ocurra junto con pues, las personas que amenacen, insulten, etcétera. ¿Cuál es la solución que se propone desde la criminología? Bueno, pues hacer a todos administradores, de forma que cuando haya un incidente todos sean corresponsables de los delitos o de las infracciones que se estén cometiendo ahí. Esto va en la línea de la interconexión y de la cultura de la ciberseguridad, de corresponsabilizar a todos los usuarios y tratar de frenar ciertas conductas que no queremos que se generen. ¿No? El papel de los observadores en este sentido, tanto en concepto de acoso como en concepto de ciberseguridad, es fundamental. No permitir que esto se viralice, no compartir, esto es fundamental en el ámbito de las tecnologías. Más si tenemos en cuenta lo que nos indican los expertos y una y otra vez, ¿no? A nivel técnico, que lo que entra en Internet no sale nunca. Quizá nosotros, pues, con una intención pues, relativamente pues sana, compartimos esa información a otra persona, aunque no tengamos autorización, y esa información se puede hacer viral y desaparecer de nuestro control. De nuestro control a nivel estatal, es decir, de las posibilidades realmente como fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan gestionar esa información. En muchas ocasiones las víctimas de este tipo de conductas pues no solo recuerdan el momento en el que lo pasaron, sino en ocasiones sus testimonios llegan a incluir pues el sentimiento de gravedad de que esas imágenes sigan circulando años después. ¿Vale? Bien, por último, querría finalizar toda esta parte de ciberseguridad en sentido genérico con una pauta muy significativa. Bueno,
que la da, pues, entre otras muchas entidades, el Centro de Ciberseguridad Nacional de Reino Unido, pero muchísimas entidades más. En términos generales, los expertos informáticos nos indican que a nivel técnico hay muchísimo desarrollo y que podemos hacer un auténtico fit técnico y tecnológico de nuestras empresas, de nuestros hogares o de nuestras instituciones o incluso personas, pero que es el usuario, es decir, es esa mano final la que en numerosas ocasiones, o la que el 90% de las ocasiones, eh, genera ese problema, ¿no? De nada nos sirve tener un fuerte si abrimos la puerta de atrás y permitimos entrar, digamos, al enemigo, ¿no? En este sentido pongo un ejemplo importante, ¿no? Pues, uno de los principales ataques a una central nuclear hace ya muchos años, pues se inició a través de la introducción de un pendrive de uno de los empleados, ¿no? Muchos de los ataques entre empresas, por ejemplo, se inician a través de, pues, compartir información, pues, de un enlace que dice tener pues un chiste o una conversación graciosa o un vídeo de un compañero, y a su vez pues se descarga pues ese pequeño malware que permite compartir el flujo de información y robar datos tanto de la empresa pues de particulares, ¿no? En este sentido, si el ser humano es el eslabón más débil de la cadena, bueno, pues creemos que los criminólogos, no solo en concepto de ingeniería social, sino también en concepto de cultura de ciberseguridad, tenemos mucho que decir y mucho que educar. Es fundamental colaborar y tener nociones técnicas, pero también es fundamental, como insiste la policía y la Guardia Civil en numerosas ocasiones, tener nociones sociales, ¿no? Ese no pinchar ahí, ese no introducir el pendrive, ese no descargarse lo que no debemos y tratar de detectar, ¿no? A través de la navegación de Internet esos indicadores de peligro, donde podemos localizar conductas de mayor riesgo y gestionar nosotros por nuestra cuenta este riesgo, ¿no? Por lo tanto, apelo un poco de nuevo a la sensibilidad en concepto de interconexión y a la importancia de no solo lo que publicamos de forma individual, sino de cómo compartimos nuestra información, ¿no? Quizá para resumir esta pequeña sesión brevísima, me gustaría quedarnos pues, con unos 5 ideas muy claras, ¿vale? Que lo que entra en Internet no sale, quizá esto nos sirva para frenar en un momento dado y tomar decisiones pensando a medio y largo plazo, no de forma única a corto plazo. Pensar en la cantidad de información, la cantidad de rastro que vamos dejando en Internet, ¿vale? No es difícil saber sobre nosotros en Internet, porque vamos dejando un rastro inevitable, ¿no? de información realmente útil para ciertas conductas pues no muy inocentes. No te creas todo lo que aparece en Internet, porque esté en Internet o porque tenga un logo, porque venga de aquí, no significa que sea real, ¿vale? Las fake news, los bulos son realmente un ataque pues desde a la democracia hasta a nuestra economía, ¿vale? Es importante que entre todos frenemos, ¿no? Esa confianza ciega cuando nos llega pues un mensaje de donde sea. Hay límites en el uso de nuestras redes, sobre todo en concepto de privacidad de los demás, ¿vale? No podemos subir la cara de una persona sin preguntarle previamente, no podemos compartir la imagen solo porque nos lo haya pasado, no podemos dar el teléfono móvil de un amigo nuestro o de una persona de nuestro trabajo porque alguien nos lo pida, hay que preguntar previamente, ¿vale? Y por último, bueno, pues quizá a nivel mínimo técnico, pues tener los antivirus y las aplicaciones actualizadas, porque aunque hagamos clic, si al menos, bueno, pues tenemos una segunda barrera más de protección técnica, pues siempre será un plus, ¿no? No va a ser 100%, pero bueno, nos va a permitir quizá pues gestionar o manejar un menor riesgo, ¿no? Que es un poco la gestión de riesgos lo más importante de la cultura de ciberseguridad en este momento. Y bien, bueno, pues aquí un poco las nociones básicas sobre las que quería compartir hoy en esta sesión. Si tenéis alguna pregunta, es el momento. Quería dejar pues estos 10 minutitos de pregunta o de consulta o incluso de debate, alguna reflexión o lo que sea, pues eh, para poder manejar, ¿no? Quizá profundizar o hablar de algún tema concreto, pues alguna materia concreta, las empresas. Sí, cuéntame, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Sí, la verdad es que es sorprendente. Bueno, metadatos hay en todas partes, ¿no? Quizá los de la imagen pues sean los más reveladores. A mí, bueno, pues
me parece fundamental, ¿no? Conocer. Por eso decía que también era importante no solo a nivel social, sino criminológico. Claro, ese es el problema, que es que son inherentes a la entidad, es como, digamos, el DNI de ese elemento. Claro, hasta donde yo sé, no. Sí que sé que se pueden falsear, ¿vale? Sí que sé que se pueden falsear. Ahora, quizá haya que ser un poco más experto en eso, ¿vale? Yo trato de transmitir desde el punto de vista criminológico, sin entrar a aspectos muy técnicos o muy de ingeniería informática, estos asuntos, ¿vale? Eh, porque también las herramientas que tenemos son las que son, es decir, bueno, pues, colgar una foto en términos generales, pues no puedo pedir a la ciudadanía que trate pues de borrar los metadatos, ¿no? Eso puede ser realmente complicado. Es como lo del cifrado, ¿no? Yo no he traído aquí el tema del cifrado, me parece muy interesante y muy útil, pero me parece poco realista pedirle a una persona que cifre sus documentos, que es absurdo. Entre otras cosas, porque a mí también me ha pasado, por ejemplo, llevar una ponencia en un congreso pues, con todo cifrado y tener que descargarme en ese momento pues, la aplicación para descifrar, ¿no? Entonces, en el mismo sentido te digo, pues, por ejemplo, la llave de contraseñas, ¿no? Hay un gestor de contraseñas que con una contraseña te permite acceder a todas las contraseñas. Me dicen, por ejemplo, de Kaspersky dicen que funcionan bien, hay bastantes. Pero hacer a un ciudadano estándar gestionar un llavero de contraseñas, me parece un plus, ¿no? Estoy pensando en gente, pues eso, gente muy joven o gente no muy tecnológica, ¿no? Tratar quizá de traer a colación en este tipo de sesiones elementos más sencillos que podamos aplicar prácticamente de forma inmediata, ¿no? Hombre, si nos pica la curiosidad y ya queremos profundizar, pues hay un mundo enorme, ¿no? Inmenso en la ciberseguridad, tanto a nivel técnico como a nivel sociológico o criminológico. Pero bueno, ¿hay algún otro elemento que te haya sorprendido también? Como he dicho, un par de cosas. Sí, hay mucho debate sobre el antivirus. Yo, bueno, pues siempre la respuesta siempre es depende, ¿no? Si hubiera uno mejor lo sabríamos todos, ¿no? Los informáticos no nos dicen que haya uno mejor, pero depende mucho de los usos, ¿no? Ahí hablaba de los tipos de errores, ¿no? Si yo soy un usuario que lo que quiere es pues, poder navegar y mi navegación es pues, muy variada, eh, quizá pues, nos interese un navegador normal que nos permita, digamos, vivir, ¿no? Que no cometa esos errores de detectar como virus lo que no es virus, ¿no? Que cometa más errores de abrir un poco la mano, ¿no? Por ejemplo, si nos es una entidad quizá más seria o más de donde requiera un alto nivel de seguridad, pues quizás sí. El problema es ese, que luego pues pones un antivirus muy duro y, por ejemplo, para hacer algún trámite en el ministerio tienes que quitarlo, ¿no? Es realmente complicado. Y aquí, por ejemplo, en el sentido de las contraseñas, pues tampoco he traído a colación, pues si tuviera más tiempo lo hubiera hecho, ¿no? El tema de los sistemas biométricos, ¿no? Es tan imposible memorizar todas esas contraseñas que la tendencia ahora es, lógicamente, la identificación a través de, por ejemplo, el reconocimiento facial, el reconocimiento digital, y bueno, las tendencias son realmente interesantes, desde la voz, que ya lo estamos viendo con Siri, hasta la oreja, pasando, por ejemplo, por el teclado, ¿no? Con estas tres variables de presión del botón, tiempo de presión del botón y soltar el botón, ¿no? Que sería, digamos, visualizando, ¿no? Pues como pulsar la tecla, mantener la tecla y levantar la tecla, ¿no? Por ejemplo, cómo escribimos nuestro correo electrónico o nuestro nombre y apellidos es muy identificativo. De la forma que es muy idiosincrático también nuestra manera de andar, ¿no? Si nosotros en ocasiones vemos a una persona conocida andando de lejos y solo por los andares sabemos si eso no es, aunque no le veamos la cara, ¿no? Es algo pues como una huella dactilar, es muy nuestro, muy característico. Pues la escritura en teclado también, igual que la firma, la escritura en teclado también. Pues hay muchos estudios que van por ahí, ¿no? Por tratar de pedir pues un usuario, una contraseña, unas palabras que estén muy escritas por nosotros, que sean muy idiosincráticas y que haya una diferenciación muy sustancial sobre cómo escribimos, ¿no? Quizá por ahí pues pueda ir también cierta tendencia, ¿vale? Sistemas biométricos es otro submundo maravilloso, interesantísimo, pero bueno, que no da tiempo a abordar eh, eh, en 50 o 60 minutos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay formas de solicitar que se borren, ¿vale? Si me mandas un correo electrónico, por ejemplo, te los puedo buscar. Hay otras que no. Es interesantísima la sentencia del derecho al olvido, ¿no?
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy importante. En ocasiones, ¿no? Pues sí, por ejemplo, presentarte unas elecciones o, pues, por ejemplo, pues algún impago a Hacienda quizá que sales en alguna lista de morosos, ¿no? Es realmente preocupante todo eso. Incluso hay una lista que se llama la lista Robinson, donde puedes pedir pues que no se emplee tu teléfono para que te llamen para ciertas promociones, ¿no? Esto de la privacidad y los datos, claro, van pasando los años y Internet ya va teniendo, ya no son nuevas tecnologías, ya son tecnologías de la información y la comunicación, llevan ya muchos años entre nosotros, pues permiten que igual elementos de hace 10 o 15 años pues sigan saliendo una y otra vez, por ejemplo, en Google, ¿no? Sí que hay fórmulas, si me escribes un correo electrónico puedes buscar fórmulas para solicitar, ¿no? Que esas páginas o que esas entidades eliminen nuestros datos, con mayor o menor éxito. Eso sí que te lo advierto. No siempre pues es fácil. Entre otras cosas, pues hay muchísima problemática con la globalización, ¿no? Parece que la globalización son todo ventajas, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, pues de derecho, nosotros en este mundo, en el planeta Tierra, la soberanía siempre es a nivel estatal, ¿no? Reside, por supuesto, en la sociedad o a partir de nuestra democracia o no democracia, siempre se gestiona a nivel estatal. Desde el nivel estatal se ceden competencias o bien a nivel autonómico, regional o local, o bien pues a nivel comunitario, internacional, etcétera. ¿Qué ocurre? Que claro, cada estado es soberano y tiene que haber siempre una sede. Entonces, lo que ocurre en Facebook, ¿no? Pues es distinto que lo que ocurría en Twenty, ¿no? En Twenty teníamos mucho más control, la policía podía ejecutar, ¿no? Las conductas de protección con mucha mayor rapidez, y ahora pues con una comisión rogatoria que tarda meses en responder y que en numerosas ocasiones, incluso en delitos graves, pues no es que no tengan la premura que deben, ¿no? Sino que es que en ocasiones ni se aceptan, ¿vale? Entonces, estamos hablando de una situación donde se escapa incluso a veces a nuestro control, ¿no? No te digo, por ejemplo, yo hice un trabajo sobre fármacos, tráfico ilegal de fármacos, pues se puede tardar en cerrar una página que vende fármacos en España de manera ilegal, pues entre 3 y 6 meses, y en abrirla tardan 24 horas, ¿no? En cambiarle el etiquetado, cambiarle el nombre, abrir un enlace nuevo y volverlas a importar desde un país asiático, ¿no? Entonces, la represión a nivel policial o a nivel estatal, como lo queramos llamar, es muy limitada y además muy lenta, y no porque no tengamos unos cuerpos realmente formados, sino más bien pues por las limitaciones que la globalización nos genera. Y por otro lado, claro, la rapidez de Internet juega en nuestra contra, ¿no? Crear un phishing es mucho más rápido que detectarlo y bloquearlo, ¿no? Estamos hablando de segundos o minutos o, si me apuras, días, contra meses o incluso años. Entonces, es una batalla muy desigual y la sociedad es la que está, es la más perjudicada, ¿no? Las batallas ahora ya no son en campo físico, sino que son también un poco en Internet, ¿no? Entonces, yo creo que corresponsabilizar es el único camino. Es lento, pero la educación es la única vía para las fake news, para las estafas, para la correcta actuación de los usuarios, etcétera. A ver, si me preguntas si hay que ir con cuidado a algún sitio, siempre te voy a decir que sí. Pero vamos, si me dices que si puedo cruzar la calle sin cuidado, también te voy a decir que mires por los dos lados, aunque tenga un favor, ¿no? Eh, la wifi de AENA ahora mismo desconozco si te pide código, ¿vale? No obstante, bueno, pues os te imaginarás que hay mil formas, ¿no? de snifar la información a través de wifi. Lo que pasa es que es verdad que una wifi abierta es realmente clamoroso. Yo me he ido a la wifi abierta porque es más clamoroso. Tampoco se puede vivir en un mundo en el que nos creamos que es que nos van a atacar y tal. Yo tampoco quería generar un poco pues un sentimiento ¿no? de un ataque a la intimidad tan brutal. Es Internet, es útil y debemos utilizarlo, ¿no? Pero según el nivel de seguridad que tú veas que tiene, pues puedes tener más cuidado o no. Ahora, yo en una wifi que no es la de mi casa, sí que trataría de evitar ciertas conductas como, por ejemplo, dar información personal, pasar, yo qué sé, datos o imágenes personales, por ejemplo, comprar, ¿no? Realizar una compra que requiera pues, el uso de tarjeta de crédito, una cuenta bancaria, ¿no? Pues quizá pues, si es conectarte para decir pues a una amiga que llegas más tarde porque el avión se retrasa, pues no hay ningún problema. Pero gestionar también, como hacemos en la gestión de crisis, ¿no? El etiquetado de la gravedad de la información, ¿no? No es lo mismo como con la tarjeta de crédito que mandar un WhatsApp a una compañera, ¿no? O a quien sea, ¿no? Entonces quizá vaya más por ahí, ¿no? Incluso a veces hasta el contenido también es lo que hay que revisar con cuidado, ¿vale?
a ti, Alicia, muchísimas gracias por participar y por interactuar tanto. Ha sido un auténtico placer. Ha sido muy express, pero bueno, hemos tocado muchos temas. Y bueno, pues espero haberte sido de utilidad. Tienes ahí mi correo electrónico, cjordá@ucjc.edu, y para lo que necesites, ¿vale?